algo que se podía, creo que desde el 98. Sí. Algo Claro, así. históricamente no se podía, después se hizo la reforma justamente para darle a los trabajadores la oportunidad de poder elegir ellos mismos y de que haya competencia entre las obras sociales justamente para mejorar el servicio, y ahora se vuelve para atrás, ¿no, Ezequiel? Así es, Pancho, Guada, vamos a meternos de a poco, vamos a explicar qué es lo que hizo el gobierno hoy con un decreto que tiene un costado más político general y algo que tiene que ver con la letra chica que afecta a todos los que nos están viendo. En primer lugar, como decías vos, Guada, el decreto que firman Santiago Cafiero y Carla Bisotti, que es la encargada de la Superintendencia de Servicios de Salud, la que regula todas las obras sociales y las prepagas, lo que plantea es que en el año 1998, cuando se empieza a regular esto, no se le dio libre elección a aquellos que querían elegir una obra social, sino que tenían que permanecer un año. En el año 2001 se modifica, y lo que era hasta hoy, cuando uno ingresaba a un trabajo nuevo, podía elegir la obra social e inclusive desregular a través de una obra social y tener una prepaga, que es algo que hace muchísima gente. Inclusive la obra social sirve como una suerte de pasamanos. Vos aportás a una obra social para tener una prepaga de mayor jerarquía. Dame un segundo. Acá hay un componente muy importante en esta historia de la que creo que el gobierno de alguna manera es responsable, porque lo que pasó en los últimos meses es que como no se actualizaban los valores de las prepagas y sí los salarios, según las paritarias, muchos trabajadores empezaron a ver que podían tener una prepaga, te lo digo con la palabra de los dueños de las prepagas que están preocupados porque no les dan aumentos, aspiracional. Entonces, la paradoja fue que en el peor momento las prepagas empezaron a recibir un aluvión de afiliados, gente que antes ganaba menos y ahora, como la cuota se achicó, puede acceder. Eso, para el sindicato, para la obra social, es complicado porque ellos dicen, perdemos a los de salarios más altos. Claro, ¿no? sí, Es sí, un poco, no sé si se entendió. Y en vistas de la reforma que quiere hacer Cristina, ¿no? Claro, eso les diría que es como la cuestión de fondo, ¿no? Pero lo que vos planteas, Pancho, es importante, porque en realidad, con el decreto, con la idea de que cuando alguien llega a un nuevo trabajo, se le asigna a la obra social de la rama en la que está, y se tiene que quedar obligatoriamente durante un año. Si esa obra social no desregula con una prepaga que uno quiere y no desregula con ninguna prepaga, por ejemplo, uno se tiene que quedar en esa obra social. Esto es casi personal. Los periodistas, si tenemos la obra social de UTBA, nos morimos de un resfrío, entonces hay que desregular. Entonces, bueno, hay ramas donde las obras sociales... hay convenios, Claro, son deficitarias y efectivamente son, es decir, son complicados, no tienen buenas prestaciones. Vos hablabas, Pancho, de los considerandos del decreto. Los considerandos del decreto es una especie, como diría Guzmán, de zaraza, porque básicamente habla de esta idea de que la libre elección comenzó en el 2001 y ahora se retrotrae solamente por un periodo de un año, pero se mete en la cuestión, diría casi técnica, habla de las TIC, las tecnologías de la información, para hablar, porque en el decreto original se habla de que el trámite para vos poder desregular en cuanto tenés un trabajo nuevo o cambiás de trabajo, lo tenés que hacer de manera presencial. Es decir, se agarra de algo absolutamente casi anecdótico para hacer todo un desarrollo. Tiene que ver. Entonces digitalicen ese trámite. Pero además habla del expediente electrónico, o sea, ¿es medio contradictorio o no? ¿O me parece a mí? Es que habla de expediente electrónico, Pancho, en ese contexto, diciendo que bueno, que la superintendencia se está actualizando y hace todo un desarrollo que poco tiene que ver con el sistema de salud. Es casi, les diría, un trámite de cómo se trabaja el trámite administrativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. O sea, no está mal lo que yo dije, por ahí hubiera sido más fácil poner porque lo pide la CGT. Claro. Bueno, blanquearlo. Que reconozcan, que reconozcan que fue darle algo a los gremios, ¿no? En un año electoral aparte. El artículo 3 en concreto es el que plantea que deberán permanecer un año correspondiente a la rama de su actividad aquellos que consigan un trabajo nuevo o cambien de trabajo. Ahora, no cambia la situación de quienes ya lo hayan hecho. Quienes ya hayan hecho el trámite hasta hoy, no les cambia la situación, puede cambiarse prepaga, el trámite continúa. De ahora en adelante, ¿qué pasa con los que queremos cambiar, por ejemplo? Claro, ese es el problema, Guada. A ver, si vos querés cambiar ahora, si vos cambiás de trabajo, por ejemplo... No, sin cambiar de trabajo... No lo dice, pero se supone... Si yo ya tengo un año, por ejemplo. Claro, se supone que vos podés cambiar una sola vez al año, teniendo el mismo trabajo, podés cambiarlo una vez al año. Es decir, este año podrías cambiarlo una vez y después no podrías cambiarlo durante 12 meses.
Ahora, hay 2 o 3 temas básicos del sistema. El primero es, bueno, premia las obras sociales que menos hicieron, porque no hay libre competencia. Un poco lo planteaba el ex titular del Banco Central, Guido Sanleris, en un hilo de Twitter muy recomendable, ¿no? Y en segundo lugar, hay un tema que no dice nada el decreto, que es qué pasa con los que tienen o tenemos, por ejemplo, tratamientos a largo plazo. Si yo mañana cambio de trabajo, me voy a otra obra social y la obra social me cubría un tratamiento, lentes de contacto, lo que se les ocurra, diabetes, tengo que cambiar todo el tratamiento, tengo que abonar otra cosa. Las obras sociales, otros médicos. Claro, tengo que cambiar de médico. Es muy complicado después el día a día, la reglamentación de esto. Quiero ponerle contexto político a esto que estás contando, que es muy importante para los afiliados. Pero además, el trasfondo de esto, por eso decía lo de la CGT, cuando uno habla con el sector que representa a Héctor Daer, que es el de la sanidad, que es un sector muy relevante de respaldo al presidente, lo que ellos dicen es hay que apoyar a Alberto Fernández hasta donde sea posible. Y ese umbral de donde sea posible incluye estas cosas. Claro, absolutamente. O sea, que el respaldo de Alberto Fernández depende en parte de estas cosas. Hay un tema, claro, no el trasfondo político de esto, yo les diría que es una especie de intermedio entre la apetencia del Instituto Patria de ir a una pseudoestatización de todo el sistema, que incluye prepagas y obras sociales, y la idea de no tocar nada, que era un poco lo que estaba del otro lado. Con esto, ¿qué es lo que se da? Hay un tema casi, les diría, original de este decreto, que es, acá el gobierno toma una parte de los fondos de los trabajadores, de quienes somos trabajadores, fondos que no son ni del sindicato ni del Estado, es decir, no pone plata ni el sindicato ni el Estado, y le dice el Estado al trabajador, esta plata tiene que quedar inmovilizada durante 12 meses en la obra social del sindicato que te pertenece. Es decir, es un dinero que en realidad es del trabajador y que el gobierno decide durante un año dónde va a parar. Esto lo que hace es generar una suerte de cápita obligatoria para esas obras sociales que están con problemas graves de financiamiento. Claro, les dan una caja. Exactamente, Guada, les da una caja cautiva además, porque es un año y les permite eso solventar gran parte de los más de 11.000 millones de pesos que tiene de deuda la Superintendencia de Servicios de Salud, que ahora con la pandemia, me contaban, se complicó más aún porque tuvieron gastos extra en rubros como discapacidad en educación, transporte, más del 30% solamente producto de la pandemia. Entonces esto viene un poco a suplir esta vieja deuda, este viejo conflicto entre la CGT y los gobiernos nacionales, sobre todo la Superintendencia de Servicios de Salud, con lo cual con esto permiten por lo menos financiarlo con esta cápita obligatoria durante un año. Y por supuesto, la otra pelea de fondo, Pancho, Guada, es que la CGT había pedido lugares en el gobierno, lugares en el Ministerio de Transporte, inclusive Hugo Moyano había jugado fuerte en eso y eso no se terminó dando. Claro. Tienen algunos lugares muy pequeños, pero no tienen ningún ministerio, no tienen ningún lugar de relevancia y justamente en un año electoral estaban pidiendo, aunque sea algún tipo de apoyo, y creo que esto es una especie de diagonal. Un caramelo. Un caramelo, tal cual, Guada, que les permite hacerse de fondos y por supuesto va en contra del trabajador que no va a poder elegir durante un año si cambia de trabajo, si mejora su trabajo y va a otro lugar, no va a poder hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere la gente, ¿no? Si acá hay alguna o si alguien sondeó a los afiliados. En un ratito vamos a estar hablando con Mariel Fornoni para ver también un poco la temperatura, ¿no? Electoral, porque vos decís, no le dieron a la CGT, bueno, a veces la dirigencia política se mueve como si no existiera los que votan. ¿No? Ese sector que son los que votan. Los derechos de los trabajadores absolutamente creo que están pasados por alto en beneficio de los gordos, ¿no? Los gordos de la CGT. Tema inflación nos queda...